La noche parecía conspirar contra mí. No soy de los que se quejan, pero esa noche sentí como si el universo estuviera decidido a jugarme una mala pasada. El reloj en el tablero del coche marcaba las 21:47 y todo lo que quería era llegar a casa, lanzarme al sofá y olvidar el día agotador que había tenido en la oficina. Vestía mi típica camisa de botones y pantalones de siempre, porque en el mundo corporativo ni los viernes permiten un respiro informal. La carretera estaba desierta, silenciosa de una manera incómoda. Las luces de las farolas parecían más tenues de lo normal, como si también estuvieran cansadas, y las sombras en las aceras parecían mirar de reojo, vigilantes. Algo en el aire se sentía raro, pero lo atribuí al cansancio. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. Estaba a medio camino de casa cuando noté unos faros en mi retrovisor, demasiado brillantes, demasiado cerca. Al principio no le di importancia, pero entonces las luces rojas y azules comenzaron a parpadear detrás de mí. Suspiré, resignado, mientras me orillaba al costado de la carretera. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Pasé un alto sin darme cuenta? ¿Excedí el límite de velocidad? No lo creía. Mi historial de conducción era impecable, el más limpio del pueblo. Pero aún así, apagué el motor, bajé la ventanilla y mantuve las manos firmes sobre el volante, como si estuviera en una clase de conducción. Dos oficiales se acercaron. El primero, el sargento Bradley Harris, tenía una expresión como si acabara de atraparme robándole la cartera a su abuela. Detrás de él, el oficial Michael Randall, un hombre corpulento con una mirada que parecía medir cada centímetro de mi coche. Harris se inclinó hacia mi ventana, su linterna apuntando directamente a mis ojos. «Buenas noches, señor. Licencia y registro», ordenó con una voz tan cortante que casi pude sentir el filo de sus palabras. Sin cuestionarlo, saqué mis documentos y se los entregué, manteniendo mi tono educado. «Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?» Harris no tardó en responder, su tono seco y cargado de autoridad. «Sí, un problema grande». No explicó más, simplemente dio una señal con la cabeza hacia Randall, quien ya comenzaba a rodear mi coche como un tiburón oliendo sangre. Algo en esa escena no me cuadraba. Mi coche estaba limpio, no había absolutamente nada que pudiera generar sospechas, pero la manera en que se movían, en cómo intercambiaban miradas, me hizo sentir que esto no era una simple parada de tráfico. Entonces, sucedió. Randall abrió el maletero sin pedir permiso, sin una orden. Simplemente lo levantó como si tuviera todo el derecho del mundo. Mi estómago dio un vuelco cuando oí su voz. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» El frío de la noche pareció intensificarse en el instante en que oí esas palabras. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Harris me jaló del asiento con una fuerza innecesaria, sus manos firmes sobre mi brazo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el aire helado golpeaba mi rostro. Ahora estaba de pie junto a mi coche, con las manos esposadas detrás de la espalda, sintiendo las miradas de los dos oficiales clavadas en mí como cuchillas. «¿Qué demonios es esto?», pregunté mirando hacia el maletero, donde Randall había sacado una mochila negra que no reconocía. Dentro, fajos de billetes y una pistola oxidada que parecía haber visto más batallas de las que podía contar. Randall soltó una risa seca, una que parecía premeditada para provocar. «Eso es lo que vamos a averiguar en la estación». «Un momento, eso no es mío», exclamé, mi voz quebrándose ligeramente por la mezcla de incredulidad y miedo. Harris me miró con una sonrisa torcida, una mezcla de superioridad y burla. «Claro, amigo, todos dicen lo mismo». No importaba lo que dijera.
Estaban demasiado entretenidos, disfrutando de su pequeño espectáculo, chocando las manos como si acabaran de atrapar al delincuente del año. Randall cerró el maletero de un golpe y prácticamente me empujaron hacia el asiento trasero de la patrulla. El interior olía a una mezcla de sudor, desinfectante barato y algo más que no podía identificar, pero que parecía pegarse a la piel como un recordatorio de que ya no tenía control de mi propia vida. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Mientras conducían, podía escuchar su conversación al frente. Hablaban sin preocuparse de que yo los oyera. ¿Crees que confiese en la primera hora?, preguntó Randall con un tono despreocupado. Por supuesto. Los tipos como él siempre se quiebran antes de que terminemos el papeleo, respondió Harris, riendo como si estuviera contando un chiste de mal gusto. Tipos como yo. Sabía exactamente lo que eso significaba, pero no tenía el lujo de perderme en mi indignación. Tenía que concentrarme, pensar en cada segundo de lo que acababa de ocurrir. Algo estaba muy mal y no podía permitirme bajar la guardia. El trayecto a la estación se sintió eterno, cada minuto se estiraba como una tortura. Finalmente, llegamos y me llevaron directamente a una pequeña sala de interrogatorios. Era justo como en las películas. Una mesa de metal en el centro, una luz fluorescente parpadeando en el techo y paredes grises que parecían absorber cualquier esperanza. Harris y Randall se sentaron frente a mí, cada uno interpretando su papel con precisión. ¿Por qué no ahorramos tiempo y nos cuentas qué estabas haciendo cerca del banco esta noche?, dijo Harris, inclinándose hacia adelante, con un tono que pretendía ser paciente, pero que destilaba amenaza. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. No estuve cerca de ningún banco. Estaba en mi trabajo. Llamen a mi jefe, revisen las cámaras, hagan lo que tengan que hacer. Esa mochila no es mía y no he hecho nada. Randall dejó escapar una carcajada suave, como si mi defensa fuera un espectáculo entretenido. El problema es que tus huellas están por todo ese arma, así que puedes confesar ahora o dejamos que las pruebas hablen por sí solas. Un frío recorrió mi espalda. ¿Mis huellas? Eso era imposible. No podía recordar ni la última vez que había sostenido un arma. Están mintiendo, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba, aunque apenas contenía el temblor que sentía por dentro. Harris golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el eco resonara en la sala. «Cuida tu tono, chico. No estás en posición de acusar a nadie de mentir». Las horas siguientes fueron un juego psicológico. Harris y Randall lanzaban acusaciones una tras otra, girando mis palabras, buscando cualquier grieta en mi defensa. Cada vez que negaba las acusaciones, sus rostros se endurecían más, como si mi negativa fuera un desafío personal. «¿Entonces quieres que crea que esa mochila apareció mágicamente en tu maletero?», preguntó Harris con una sonrisa sardónica, golpeando suavemente la mesa con la punta de los dedos. «Quiero que hagan su trabajo correctamente y dejen de fabricar pruebas», respondí, mi paciencia agotándose, aunque sabía que perder la calma solo jugaría en su favor. Randall, sentado a un lado con los brazos cruzados, soltó una risa seca. «Tienes agallas, lo admitiré. Pero te voy a dar un consejo, amigo. La justicia siempre gana». El sarcasmo en su voz me revolvió el estómago. No se trataba de justicia. Esto era un espectáculo, una cacería donde yo era el blanco fácil. Por mucho que insistiera en mi inocencia, sus gestos, sus risas y su desprecio dejaban claro que ya me habían sentenciado. Finalmente, después de horas de preguntas repetitivas, dejaron de jugar al interrogatorio. Me llevaron a una celda fría y oscura, donde las paredes de concreto parecían susurrar historias de desesperación.
de quienes habían estado allí antes que yo. El aire olía a humedad y desinfectante, con un rastro persistente de algo metálico, probablemente sangre seca o el óxido de las rejas. Un hombre en la esquina de la celda murmuraba una melodía desentonada, balanceándose ligeramente como si estuviera en su propio mundo. Me senté en el banco de madera que servía como cama, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. «Esto no puede ser real», pensé una y otra vez, pero el frío de las esposas y la mirada burlona de Randall, todavía grabada en mi mente, me recordaban que sí lo era. La noche pasó lenta, cada minuto arrastrándose como si el tiempo mismo se hubiera congelado en este rincón olvidado de la estación. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces rojas y azules reflejándose en el espejo retrovisor de mi coche, una imagen que parecía haberse incrustado en mi memoria. Por la mañana, apenas había amanecido cuando 2 oficiales me sacaron de la celda. Me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios, donde Harris y Randall ya estaban esperando. Sus expresiones no habían cambiado. Seguían llevando ese aire de superioridad que me daba ganas de gritar. «¿Listo para confesar?», preguntó Harris, recostándose en su silla como si estuviera disfrutando de un desayuno relajado, en lugar de manipular la vida de alguien. Lo miré directamente a los ojos. «No tengo nada que confesar, porque no hice nada». Randall chasqueó la lengua, su paciencia aparente comenzando a desmoronarse. «Mira, chico, sigues jugando a ser el inocente y solo estás cavando tu tumba más profundo. Tenemos testigos, imágenes, huellas dactilares. Es solo cuestión de tiempo. Testigos falsos, imágenes borrosas, huellas plantadas». Disparé de vuelta sintiendo cómo el calor de mi enojo se mezclaba con el frío de mi miedo. Harris se inclinó hacia adelante, su rostro ahora a pocos centímetros del mío. «Juega como quieras, pero cuando el juez vea todo esto, te garantizo que no tendrás dónde esconderte». Su voz era baja, casi un susurro, pero contenía una amenaza clara, como el rugido de una tormenta acercándose. A pesar del miedo, algo dentro de mí se endureció en ese momento. Sabía que si ellos estaban dispuestos a ir tan lejos para incriminarme, no iba a ser fácil, pero tampoco iba a rendirme. El día apenas comenzaba y yo tenía que encontrar una manera de salir de este laberinto de mentiras antes de que ellos cerraran todas las salidas. El día avanzaba, pero en mi mente el tiempo parecía haberse detenido. Me devolvieron a la celda después de horas de interrogatorio, donde la desesperación amenazaba con atraparme en un torbellino de pensamientos oscuros. Me senté nuevamente en el banco. El frío del concreto traspasaba mi camisa, recordándome que este lugar estaba diseñado para quebrantar a las personas. En un rincón, el hombre que seguía tarareando esa melodía sin sentido dejó de hacerlo por un momento y me observó con una mirada que, para mi sorpresa, no era hostil. «Ellos ya decidieron, ¿verdad?», preguntó, su voz grave pero serena. «Sí», respondí sin ánimo de explicarle más. Él asintió como si entendiera perfectamente la situación. «No dejes que te rompan». Es lo que hacen. Sus palabras, simples pero directas, resonaron en mi mente. No podía permitir que Harris y Randall ganaran, no sin luchar, cuando me llamaron nuevamente para una audiencia preliminar. Sentí que el aire en mis pulmones se volvía más pesado. El trayecto hasta la sala del tribunal fue una marcha silenciosa, con los oficiales escoltándome como si fuera un peligro público. Al entrar, vi las caras de Harris y Randall, sentados junto a la fiscal, que llevaba un traje impecable y un rostro de absoluta determinación. Mi abogado estaba ahí también, ajustándose la corbata como si estuviera preparándose para una reunión de oficina y no para defenderme de algo que podría arruinar mi vida para siempre.
Su falta de energía me desesperaba, pero intenté enfocarme en lo que sabía. No podía perder la calma, no ahora. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. La fiscal comenzó con fuerza, describiéndome como un criminal meticuloso que había sido atrapado gracias al arduo trabajo de Harris y Randall. Pintó un cuadro de mi vida que no reconocía, uno en el que yo era poco menos que un villano de película. «Señoras y señores», dijo, girándose hacia el juez y el jurado. El acusado pensó que podía engañar al sistema, que podía salirse con la suya. Pero gracias a estos oficiales dedicados, hoy tenemos la evidencia que demuestra su culpabilidad. Apretaba los dientes mientras hablaba, sintiendo cómo las palabras caían sobre mí como una avalancha. Cuando fue el turno de mi abogado, por un momento pensé que todo estaba perdido. Su voz era monótona, sus argumentos carentes de convicción. Sin embargo, cuando presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi oficina, un destello de esperanza cruzó la sala. El acusado estaba en su lugar de trabajo en el momento exacto en que se alega que cometió el crimen. Dijo, colocando el video como evidencia frente al juez. Por un instante sentí que el aire cambiaba. Harris y Randall intercambiaron miradas, pero mantuvieron la compostura. «Esto no prueba nada», intervino Harris, su voz llena de confianza. Podría haber tenido un cómplice haciendo el trabajo sucio mientras él creaba una coartada. La fiscal asintió rápidamente. «Exactamente, su señoría. El video no excluye la posibilidad de que el acusado estuviera involucrado en la planificación y ejecución del robo». Mi frustración aumentaba con cada palabra. Estaban torciendo la verdad de formas que jamás imaginé posibles. Pero entonces algo cambió. Mi abogado, después de lo que parecían horas de mediocridad, se levantó con una expresión diferente. Se acercó a mí antes de terminar la sesión y me susurró: «Tengo algo. Es arriesgado, pero podría ser lo único que nos salve». No pregunté más. En este punto cualquier riesgo era mejor que quedarme esperando el desastre. Al día siguiente, la tensión en la sala era palpable. La fiscal estaba cerrando su caso, convencida de que tenía todo bajo control. Harris y Randall, sentados cerca, llevaban la misma sonrisa triunfal de siempre, como si ya estuvieran escribiendo su discurso de victoria. Entonces, mi abogado se levantó con una confianza renovada. «Su señoría, hemos recibido nueva evidencia que debe ser presentada de inmediato». El juez levantó una ceja, claramente intrigado. «Prosiga». En ese momento el abogado encendió el sistema de video y mostró una grabación de una cámara de tráfico. El video mostraba claramente a Harris y Randall deteniéndome esa noche. Pero lo más importante era lo que sucedía después. Randall caminaba hacia mi coche, mochila en mano, y la colocaba en el maletero antes de cerrarlo, con un movimiento casual. La sala quedó en completo silencio. Harris saltó de su asiento, su rostro transformado por el pánico. «¡Esto es falso! ¡Editado! ¡Es una fabricación!», gritó, su voz llena de desesperación. El juez golpeó su mazo, silenciando la sala. «Siéntese, oficial Harris. Esto será investigado». Tomé aire profundamente y, por primera vez en días, sentí que el peso comenzaba a levantarse. «Para que conste», dije, poniéndome de pie con calma y sacando una identificación del bolsillo. «Mi nombre es James Miller. Soy agente de la CIA y he estado investigando corrupción en el cuerpo policial durante meses». La reacción fue inmediata. Los murmullos llenaron la sala y la cara de Harris perdió todo color. Randall parecía petrificado, incapaz de moverse. El juez ordenó la detención inmediata de Harris y Randall, acusándolos de perjurio, manipulación de pruebas y obstrucción de la justicia. Salí del tribunal con la frente en alto.
los flashes de las cámaras explotando a mi alrededor mientras los reporteros lanzaban preguntas sin cesar. «¿Cómo se siente al exponer a oficiales corruptos?», gritó uno de ellos. Sonreí levemente antes de responder. «Se siente como justicia». Después seguí caminando. Sabía que este no era el final. La corrupción no se desmantela en un solo día, pero al menos esta batalla la había ganado. Cuando salí del tribunal, la sensación de alivio apenas comenzaba a asentarse, pero sabía que lo que venía ahora sería igual de importante que lo que ya había pasado. En el mundo en el que yo operaba, exponer la verdad no era el final de la batalla, era solo el primer paso. Los flashes de las cámaras seguían cegándome mientras los periodistas se esforzaban por obtener una declaración más jugosa. Sus preguntas resonaban como disparos en el aire. ¿Cuánto tiempo lleva esta investigación? ¿Hay más oficiales involucrados? ¿Es cierto que plantaron evidencia en otros casos? No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque sabía que cualquier palabra mal interpretada podría desviar el enfoque de lo que realmente importaba. Subí al coche que me esperaba, dejando atrás las voces que seguían llamándome. Dentro del vehículo, mi mente no dejaba de analizar lo que acababa de ocurrir. Harris y Randall, dos oficiales cuya arrogancia los había mantenido a salvo durante años, ahora estaban esposados. Pero ellos no eran el núcleo del problema. Sabía que sus acciones eran solo una manifestación de algo mucho más profundo. Un sistema roto, alimentado por la corrupción y la complacencia. En el asiento trasero, revisé mi teléfono. Decenas de mensajes y correos llegaban en tiempo real, desde colegas de la agencia hasta periodistas e incluso ciudadanos comunes, agradeciéndome por lo que había hecho. Pero lo que captó mi atención fue un mensaje en particular. «Buen trabajo, Miller. Pero no creas que esto termina aquí. Lo estamos vigilando, sin remitente, sin contexto». Pero el mensaje era claro. Había más en juego, y no todos estaban contentos con el resultado de ese día. Mientras el coche avanzaba, mi abogado, que ahora parecía más seguro de su papel, me lanzó una mirada desde el asiento del copiloto. «No voy a mentirte, Miller. Esto puede escalar rápidamente. La prensa está detrás de ti y la policía estará dividida. Algunos van a verte como un héroe, otros como un traidor». «¿Y tú qué piensas?», pregunté sin mirarlo directamente. Él sonrió ligeramente, ajustando su corbata. «Pienso que hoy hiciste algo que muy pocos tienen el coraje de hacer, pero también sé que el héroe en esta historia suele cargar con el peso más grande». Esa conversación quedó resonando en mi mente mientras regresaba a casa. El apartamento se sentía diferente, vacío, pero cargado de un peso invisible. Me senté en el sofá, encendí la televisión solo para encontrarme con mi propio rostro en cada canal de noticias. Algunos reportajes me describían como un agente encubierto heroico, mientras que otros cuestionaban por qué la CIA estaba involucrada en asuntos locales. Apagué la televisión y me recosté, cerrando los ojos. Pero el descanso no llegó. En mi cabeza el caso seguía desmoronándose y reconstruyéndose pieza por pieza. No podía dejar de preguntarme, ¿quién más estaba involucrado? ¿Qué tan profundo llegaba esta red de corrupción? ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios diferente, Harris y Randall estaban sentados, esposados, pero todavía desafiantes. El sudor perlaba sus frentes, mientras dos agentes de asuntos internos los observaban en silencio, dejando que la incomodidad hiciera su trabajo. Finalmente, uno de los agentes rompió el silencio. «Vamos a ser claros, señores. Ya no se trata solo de lo que hicieron con Miller.
Hemos encontrado patrones en sus casos anteriores, pruebas desaparecidas, declaraciones manipuladas, arrestos cuestionables. Este no es un incidente aislado. Harris resopló, intentando mantener su fachada de confianza. No saben de lo que están hablando. Esto es una cacería de brujas. El agente se inclinó hacia adelante, su tono tan frío como el metal de la mesa entre ellos. Tal vez. Pero las brujas suelen arder cuando las atrapamos. Randall, que hasta ese momento había permanecido en silencio, empezó a tambalearse. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos evitaban el contacto con los de su compañero. «Mira, solo hicimos lo que nos dijeron». Comenzó, pero se detuvo al sentir la mirada furiosa de Harris. El agente de asuntos internos tomó nota mental del intercambio. Sabía que Randall estaba cerca de quebrarse, y cuando eso sucediera, toda la red podría desmoronarse. En las semanas siguientes, la historia seguía creciendo. El nombre de James Miller estaba en boca de todos, pero él permanecía en silencio. Mientras el público debatía si era un héroe o simplemente un engranaje más en una maquinaria de justicia defectuosa, James trabajaba en las sombras, conectando puntos, revisando datos y construyendo un caso más sólido contra la corrupción en el cuerpo policial. Los medios seguían investigando y publicando reportajes sobre casos antiguos vinculados a Harris y Randall. Historias de personas que habían sido incriminadas, que habían perdido años de sus vidas, comenzaron a salir a la luz. Esto no era solo un problema local. Era un recordatorio de que la justicia a veces necesitaba más vigilancia de la que estábamos dispuestos a admitir. Y en el centro de todo estaba James Miller, un hombre que no buscaba gloria, sino resultados. La caída de Harris y Randall no solo sacudió los cimientos del Departamento de Policía local, sino que también desató una ola de indignación en todo el país. Las redes sociales explotaron con hashtags como «Justicia para todos» y «Casa corrupción expuesta», mientras que los medios nacionales se sumaron a la cobertura. Programas de opinión, podcasts y paneles televisivos debatían el alcance de la corrupción policial y el papel de figuras como James Miller en exponerla. La presión pública obligó a los líderes políticos a responder. El alcalde de la ciudad, que hasta ese momento había evitado comentar sobre el caso, convocó a una rueda de prensa. De pie frente a un podio adornado con el escudo de la ciudad, intentó calmar las aguas. Este incidente, aunque profundamente preocupante, no refleja el compromiso de nuestra fuerza policial con el servicio y la integridad. Hemos iniciado una investigación exhaustiva y prometemos que cualquier acto indebido será tratado con todo el peso de la ley. Pero las palabras del alcalde cayeron en oídos escépticos. Los periodistas no tardaron en disparar preguntas incisivas. ¿Cómo explica que estos oficiales operaran con impunidad durante tanto tiempo? ¿Cuántos casos más podrían estar comprometidos debido a la manipulación de pruebas? ¿Qué medidas concretas tomará su administración para evitar que esto vuelva a ocurrir? El alcalde titubeó, balbuceando respuestas genéricas que no hicieron más que alimentar la frustración. Detrás del telón político, las maniobras eran más frenéticas. Líderes de la policía local convocaron reuniones de emergencia conscientes de que la confianza del público estaba al borde del colapso. Mientras tanto, activistas y organizaciones de derechos civiles intensificaron sus esfuerzos, organizando protestas en varias ciudades del país. Carteles con frases como «No más encubrimientos» y «La justicia no se planta» llenaron las calles. Las manifestaciones, aunque mayoritariamente pacíficas, atrajeron una atención masiva, con miles de personas exigiendo reformas estructurales. En un rincón menos visible, James Miller observaba todo esto con detenimiento.
Para él, la caída de Harris y Randall era solo una pieza del rompecabezas. En su escritorio, los documentos se apilaban junto con grabaciones y datos confidenciales que apuntaban a algo más grande. Un patrón sistemático de corrupción que se extendía más allá de un par de oficiales deshonestos. Una noche, mientras revisaba informes en su modesto apartamento, recibió una llamada. El número era desconocido, pero decidió contestar. «Miller», respondió con cautela. «Sé que estás investigando algo grande». La voz al otro lado era firme pero anónima. «Hay más personas implicadas, gente con poder, y no van a permitir que esto siga creciendo. Tienes que cuidarte». Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. James permaneció inmóvil por un momento, procesando las palabras. Sabía que enfrentarse a un sistema corrupto siempre traía riesgos, pero esto confirmaba que estaba pisando terrenos peligrosos. En paralelo, los departamentos de justicia a nivel estatal y federal comenzaron a interesarse en el caso. Se filtraron rumores de que el Departamento de Justicia estaba considerando intervenir, lo que generó tensiones entre las autoridades locales. Algunos jefes de policía argumentaban que era una interferencia innecesaria, mientras que otros reconocían que era la única forma de restaurar la confianza del público. Entre tanto ruido político, el caso se volvió un símbolo. No era solo la historia de dos oficiales corruptos, se había transformado en un debate nacional sobre el abuso de poder, la responsabilidad institucional y la necesidad de una reforma policial integral. Universidades y organizaciones civiles organizaron foros y conferencias, invitando a expertos legales, exoficiales y activistas a discutir el impacto de casos como este. A medida que la presión crecía, algunos oficiales en el departamento de policía local comenzaron a romper el silencio. Uno de ellos, un joven detective llamado Aaron Carter, se presentó como informante anónimo, proporcionando pruebas adicionales que comprometían a otros oficiales en posiciones de mando. Estas revelaciones desencadenaron una reacción en cadena, más testigos, más pruebas y más presión sobre la institución para limpiar su casa. Para los ciudadanos comunes, el caso de James Miller se convirtió en una fuente de esperanza, pero también de inquietud. Si un hombre inocente podía ser incriminado tan fácilmente, ¿cuántas personas más habían caído en las mismas redes de corrupción sin la capacidad de defenderse? Las líneas de ayuda legales se saturaron con llamadas de personas que ahora querían revisar sus propios casos, temiendo que hubieran sido manipulados. James, por su parte, sabía que la batalla no podía ganarse solo en los tribunales o en las calles. Necesitaba trabajar en la narrativa. Contactó a periodistas confiables y les proporcionó información clave, asegurándose de que las historias de las víctimas no fueran silenciadas. Paralelamente, empezó a formar una red de aliados dentro del sistema, personas que compartían su visión de una justicia transparente. «Esto no se trata de héroes individuales», le dijo a un periodista durante una rara entrevista. «Se trata de un sistema que tiene que ser responsable, un sistema que no dependa de la suerte de que alguien como yo esté en el lugar correcto para exponer la verdad». La entrevista fue ampliamente compartida, destacando la humanidad y la claridad de su propósito. Para James no era solo una batalla personal, era una guerra por el alma de la justicia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelaciones, ajustes y resistencia. Mientras las investigaciones internas y externas desenterraban más pruebas de corrupción sistémica, los titulares seguían llenos de noticias sobre oficiales destituidos, audiencias judiciales y la creciente presión sobre el departamento de policía local para reformarse. James Miller, por su parte, nunca buscó ser el centro de atención, pero la narrativa
se había tejido a su alrededor. Los medios lo llamaban el agente que desafió al sistema, un héroe moderno que había puesto en jaque a una institución aparentemente intocable. Pero para él, el caso no se trataba de reconocimiento. Su propósito seguía siendo la justicia, no la fama. Un día, mientras revisaba documentos con un grupo de aliados legales y activistas, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Era un correo electrónico del Departamento de Justicia. Queremos reunirnos para discutir sus hallazgos y colaborar en una reforma estructural, decía la línea inicial. James exhaló profundamente. Sabía que esto significaba que su trabajo estaba comenzando a dar frutos. En la ciudad, la comunidad estaba más movilizada que nunca. Se organizaron foros públicos donde ciudadanos compartieron sus historias de encuentros problemáticos con la policía. Algunos eran testimonios desgarradores, otros eran llamados apasionados al cambio. En uno de estos foros, James fue invitado a hablar. De pie frente a una multitud expectante, tomó el micrófono. «No soy un héroe», dijo, su voz firme pero humilde. «Soy alguien que tuvo la oportunidad de actuar y decidió hacerlo, pero el cambio no depende solo de individuos, depende de todos nosotros, de nuestras voces, de nuestra voluntad de exigir justicia y de nuestro compromiso de no mirar hacia otro lado cuando vemos algo que está mal». El aplauso fue ensordecedor, pero James sabía que las palabras solo serían efectivas si iban acompañadas de acción. Por eso, trabajó incansablemente con organizaciones comunitarias para establecer programas de vigilancia ciudadana y capacitación en derechos civiles. También propuso un sistema independiente de revisión policial, asegurando que las futuras denuncias fueran investigadas sin conflictos de interés. Sin embargo, no todos estaban contentos con su éxito. En las sombras, antiguos aliados de Harris y Randall intentaban desacreditarlo, filtrando información personal y lanzando campañas de desprestigio en las redes sociales. Pero James estaba preparado. Gracias al apoyo de sus aliados y su entrenamiento, cada ataque fue contrarrestado con hechos y pruebas. El día del juicio final para Harris y Randall llegó con gran expectación. La sala del tribunal estaba abarrotada, con reporteros y ciudadanos ansiosos por ver el desenlace. Ambos oficiales intentaron mantener su inocencia, pero las pruebas eran irrefutables. El video de la cámara de tráfico, los registros falsificados y los testimonios de otros oficiales los condenaron. Fueron declarados culpables de perjurio, manipulación de pruebas y abuso de autoridad. Cuando el juez pronunció la sentencia, una mezcla de alivio y justicia llenó la sala. Para muchos, este veredicto era más que un castigo para dos oficiales corruptos. Era una señal de que el cambio era posible. Meses después, la ciudad comenzaba a sanar. Las reformas implementadas en el Departamento de Policía y la transparencia en los procesos judiciales devolvieron algo de confianza a los ciudadanos. En una ceremonia discreta, James recibió un reconocimiento del Departamento de Justicia por su valentía y su contribución a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuando le entregaron la placa, la dejó sobre la mesa diciendo: «El verdadero reconocimiento será ver un sistema que funcione para todos, no solo para unos pocos». James volvió a su vida tranquila, lejos de las cámaras y los micrófonos. En la última escena, se lo ve conduciendo por una carretera desierta con el sol poniéndose en el horizonte. El pasado había dejado cicatrices, pero también le había dado propósito. Mientras el motor de su vehículo ronroneaba suavemente, encendió la radio. Una canción tranquila llenó el aire, acompañando su camino hacia lo desconocido. La lucha por la justicia nunca termina, pero en ese momento James Miller sabía que había hecho su parte. La carretera se extendía infinita frente a él,
Un recordatorio de que, aunque el viaje sea largo, siempre vale la pena recorrerlo. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.